Los dos hombres corrieron enseguida al campo comunal y encontraron el cilindro todavía en la misma posición. Pero ahora habían cesado los ruidos interiores y un delgado círculo de metal brillante se mostraba entre el extremo y el cuerpo del objeto. Con un ruido sibilante entraba o salía el aire por el borde de la tapa. Escucharon un rato, golpearon el metal con un palo y al no obtener respuesta sacaron en conclusión que el ser o los seres que se hallaban en el interior debían estar desmayados o muertos. El 24 de junio de 1947, al norte del Monte Rainier, uno de los volcanes más peligrosos del mundo, situado a menos de 100 kilómetros de Seattle, Washington, se avistó un objeto extraño en el cielo. Con este evento se inauguró el término platillo volador y se considera que esa fecha marca el inicio de la era moderna de los ovnis u objetos voladores no identificados. Sin embargo, los relatos de objetos extraños en el cielo se remontan a los albores de la humanidad. Los hay en todas partes y en todas las épocas, incluso en pinturas rupestres. En el año 214 a.C., el gran historiador romano Tito Livio registra una serie de portentos ocurridos durante el invierno de ese año, a los que describió como la aparición de naves que brillaban en el cielo. 140 años después, Plutarco escribe que cuando estaba a punto de comenzar una épica batalla entre Mitrídates, rey de reyes, gobernante del Ponto, y Lucio Licinio Lúculo, uno de los más grandes militares romanos, el cielo estalló y un enorme cuerpo flamígero cayó en medio de la batalla. Ambos ejércitos reportaron haber visto un objeto plateado. En todos los continentes, en todas las épocas, hay numerosos recuentos que describen objetos extraños en el cielo. ¿Ficción? ¿Realidad? Supongo que hay que verlo para creerlo. ¿Y ustedes? ¿Han visto alguno? Cuando uno piensa en la aportación temática de las invasiones extraterrestres a las letras, surgen nombres de autores modernos tales como H. G. Wells o Stanislav Lem. Sin embargo, resulta que tanto la Torá como el Ramayana forman parte de la bibliografía básica de hasta los seguidores más asiduos de los expedientes secretos X. En un libro del Antiguo Testamento, fechado circa el siglo VI a.C., el profeta Ezequiel, un deportado que se encontraba a orillas del río Quebar, describe así lo que veía cuando los cielos se abrieron. Vi un viento huracanado que venía del norte y una gran nube con un fuego fulgurante y un resplandor en torno de ella. En medio del fuego vi la figura de 4 seres vivientes que por su aspecto parecían hombres. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. Cuando los seres avanzaban, avanzaban las ruedas junto a ellos, y cuando los seres se elevaban del suelo, se elevaban las ruedas. Su reacción ante este espectáculo, que interpreta como una imagen de la gloria de Yahvé, caer rostro en tierra. 3 siglos después, en la India, los vimana luminosos, vehículos que se usaban en las guerras entre los dioses del panteón hindú y que servían para viajar de un planeta a otro según varios textos antiguos, se avistan en el Ramayana, un poema épico en sánscrito atribuido al poeta Valmiki. El rey héroe, Rama, recibe la invitación de un dios para viajar en un carro parecido al sol que vuela como una gran nube empujada por los vientos. Quizás el mensaje que podemos derivar de esta diversificación de fuentes literarias es que cuando ocurra la invasión extraterrestre, en lugar de apanicarse, mejor pedirles un aventón a los alienígenas y disfrutar el viaje. Artista sonoro, compositor y promotor de la música electrónica experimental de nuestro país, Rogelio Sosa es también director del Festival de Música Experimental Aural del Festival de México. ¿Quién mejor que él para encargarle la tarea de realizar un documental sonoro sobre una invasión alienígena a la Ciudad de México?
un poco al estilo de La Guerra de los Mundos de Orson Welles. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles adaptó la novela de H.G. Wells en forma de guión de radio. Los hechos se relataron como si fuera un noticiario en vivo que describía la llegada de naves alienígenas que atacaban la Tierra. Aunque durante el programa 2 o 3 veces se dijo que era una dramatización, los ciudadanos estadounidenses entraron en pánico pensando que se trataba de un ataque real. Me muero de ganas de ver qué grabación nos trae Rogelio Sosa del espacio exterior o interior, según se vea. ¿Sus marcianos bailarán cha-cha-cha? Me llamo Rogelio Sosa, soy músico, compositor y artista sonoro. Mis intenciones como artista radican en explorar un potencial muy particular que tiene el sonido, casi como materia expresiva, que cuando es explorada en otras dimensiones, que van más allá de la música, se convierte pues en una práctica muy interesante, que tiene un potencial muy grande, que de alguna otra forma nos permite pues explorar universos expresivos completamente diferentes a los que estamos comúnmente o normalmente acostumbrados a escuchar. Para esta tarea me pidieron inspirarme en los ovnis, me pidieron inspirarme en la vida extraterrestre de alguna otra forma, y el aspecto que más me interesa, digamos, de todo esto y que está ahí completamente involucrado, digamos, en mi ámbito, es justamente el universo de las radiofrecuencias, ¿no? Y lo que vamos a ver es justamente, pues, una pieza inspirada, digamos, en todo este universo de radiofrecuencias, en donde pues escucharán justamente este tipo de sonoridades que están en el espacio y que hay una en particular, la frecuencia WOW, que es la frecuencia WOW, que se captó el 15 de agosto de 1977, en donde durante 75 segundos pues está escuchando una señal que es completamente diferente al ruido de fondo del universo, ¿no? Realmente se escuchan, hay un movimiento, hay una armonicidad, digamos, que está sucediendo. Para hacerlo voy a utilizar un oscilador de bulbos y voy a utilizar una serie de procesos, digamos, para manipular mi voz. También creo que la idea de la vida extraterrestre y la voz están íntimamente ligadas. Estamos tratando de encontrar algo que se comunique con nosotros. Y la idea de la voz creo que también forma parte de este imaginario colectivo que tenemos con la vida extraterrestre. Y pues bueno, esta serie de capas que estaré mostrando cómo voy a realizar son las que una vez mezcladas pues darán como resultado, pues sí, una pieza sonora, ¿no? Yo no la consideraré, no creo que vaya a ser, digamos, no va a ser una pieza musical como tal, sino es una pieza sonora en la que todos estos universos pues conviven, coexisten y pues sí, nos pueden llegar a dar una idea en nuestra imaginación de lo que podría ser, digamos, estos primeros contactos que pudiéramos llegar a tener con vida fuera de este planeta. Tal vez no sepan cuáles términos que forman parte de nuestra cultura popular provienen de avistamientos de ovnis. Para muestra, estos dos, Foo Fighters y Hombres de Negro. Búsquenlos y verán. Pero busquen también el libro del historiador e hispanista John Moffitt, titulado Alienígenas, publicado por Ciruela. No es un libro de crónicas y entrevistas con testigos de algún avistamiento. De hecho, a Moffitt muy poco le importa comprobar su veracidad. Lo que sí le interesa, y es un asunto a todas luces apasionante, es la representación icónica que hacemos de los extraterrestres. ¿Cómo los imaginamos y por qué los visualizamos de tal o cual forma? Para ello, Moffitt hace un delicioso recorrido por los principales hitos históricos del fenómeno ovni. Van a descubrir en este volumen mucho más de lo que se imaginan.
Les voy a contar un secreto. Mi abuelo era marciano. De verdad. De niña no me creían. En la escuela decían que era mentirosa o que me estaba inventando cosas. Pero cuando iban mis compañeritos a la casa, yo llamaba a mi papá. Papá, ¿verdad que mi abuelito era marciano? Y mi papá siempre decía, con su cara de seriedad, sí, claro que sí. Y los otros niños se tenían que comer sus burlas. Me emocionaba mucho la idea. Cuando mi papá me contaba que mi abuelo tenía los ojos azules, yo me lo imaginaba chaparrito, verde, 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 y con los ojos azules, color cielo, grandes como platos. Y me emocionaba muchísimo. Tanto era yo fan de mi abuelo que mi papá se tuvo que dar un clavado en las fotos viejas para buscarme una. Y un día me llamó. Mira, te tengo una foto de tu abuelo, me dijo. Y cuando me la enseñó, era un señor, como un ser humano cualquiera. Entonces me enteré que mi abuelo era Marciano Castro, o eso dicen los demás. Yo sigo esperando el ovni. Soy Gerardo Cifuentes y mi trabajo es contar historias. Luego como periodista de ciencia y narrador de géneros fantásticos. Por las mañanas mis artículos los escribo en la redacción de la revista para la que trabajo. Por las noches, a veces en la madrugada, mis textos de ficción los redacto en mi estudio. Podría parecer que se trata de un oficio de tiempo completo, y lo es, pero también me doy espacio para disfrutar de mi familia, para leer y conversar. A veces mis hijos son quienes me dan las mejores ideas para una historia. Escribo en cuanto pongo las manos sobre el teclado, sin detenerme, sin rituales. Con los artículos y reportajes, el ajetreo matutino de la redacción es un estimulante, pero un café y una manzana también son buenos consejeros. En cambio, para escribir narrativa prefiero hacerlo en el más absoluto silencio. Por eso las noches me parecen ideales, y sin internet, por supuesto. En un mes se publica mi nuevo libro de cuentos. Los escribí en este mismo estudio y las semillas que les dieron origen se encuentran desperdigadas en las páginas de mis libretas de apuntes. Tomo nota de casi todo, es algo compulsivo. Cualquier libreta o pedazo de papel es útil. Nunca sabes de dónde puede salir una buena idea. Si al dormir tuve un sueño pesadilla, al levantarme lo primero que hago es escribirla en mi diario. Al momento solo uno de mis cuentos está basado en un sueño y es el que más aprecio. Por cierto, es de terror.
Pero al escribir no todo se convierte en una historia que me deje satisfecho, o de plano se queda a medias. Tengo muchos así, pero se trata de intentarlo una y otra vez. Con los artículos escribo una escaleta previa para guiarme, pero los cuentos no sé qué rumbo van a tomar, y como estos tienen vida propia, a menudo terminan de maneras que nunca hubiera esperado. Una vez me pidieron un cuento para una antología especializada, pero necesitaban que lo entregara en una semana. Yo no soy así. Escribir ficción requiere de tiempo, silencio y disciplina, y a menudo dejar de tomarte tan en serio. Soy muy feliz haciendo esto. Débora Holtz, Juan Pablo Anaya. Débora, la editorial que tú diriges pues, es reconocida por los estupendos diseños que realiza nuestro querido amigo Juan Carlos Mena. Entre ellos, el diseño de esta joya, ¿no? OVNIs vistos en México, hacia una clasificación de tipología OVNI, ¿no? Exactamente. Tomando en cuenta que ustedes dos han incurrido en parajes ufológicos, ¿qué es lo que encontramos tan plástico, tan visual y esotéricamente apetecible de los ovnis, que parecen adecuarse además a la estética de cada época, según lo estudió John Moffitt en ese libro increíble de alienígenas, ¿no? Claro. No, yo creo que todo lo que rodea al mundo ovni es absolutamente genial, desde los personajes que los han visto, o sea, porque ya tener, por ejemplo, dos policías que le hablan a otro, le dicen, oye, mano, acabo de ver llegar aquí un ovni, háblale a la patrulla 247. Esos relatos que aquí compilan Alfonso Salazar y Carlos Guzmán, que son, digamos, tomados de los periódicos, etcétera, a lo largo de más de 100 años, te revelan que además se relacionan necesariamente con determinadas épocas. Por ejemplo, en el caso de los ovnis vistos en México, creo que hay una estética compartida con la ufología norteamericana en los años 50, muy particular, por lo cual en este libro optamos, digamos, por este tipo de ilustraciones de mediados, fines de los 50, porque tenía que ser así. O sea, digo, claro. Hay una... O sea, los platillas... Un mundo de la estética nos vigila. Juan Pablo, tu primer libro se llama Kant y los extraterrestres, que aquí lo traes, ¿no? Lo cual pues, puede a primera vista parecer un oxímoron, pero mejor háblanos un poco de la particular materia que contiene este libro nodriza, este libro como nave nodriza. Pues un poco tirando de la idea que decía sobre las cualidades plásticas también del fenómeno ovni, una tiene que ver, y está como en el ensayo que se llama Los Vigilantes aquí, pues sí, en la experiencia subjetiva, ¿no? Del vigilante que pasa horas viendo al cielo. Con una cámara, con binoculares. Cámara, sí, ¿no? Hay incluso relatos de gente que empezó a lidiar con el fenómeno básicamente porque estaba enferma y no se podía mover de su cuarto, entonces estaba tirada filmando el cielo todo el tiempo. Y de alguna manera creo yo que tal como pasa en los cuadros de Caspar Friedrich, hay una experiencia de estar mirando la abundancia del cielo, un poco como en el cuadro El monje en el mar de nubes, una cosa por el estilo de Caspar Friedrich, donde se vive esta abundancia de paisaje, donde aparece una especie de signo del futuro que va a llegar. Y es como tratar de releer la idea de lo sublime en Kant como expectativa de futuro que viene allí, ¿no? Y luego es contar tal cual la creencia de Kant en otro de los ensayos en vida extraterrestre, ¿no? En el libro este que se llama Historia Natural y Teoría de los Cielos de Kant hay un apartado que se llama de los habitantes de otros planetas, donde Kant reflexiona acerca de cómo habría de ser la fisiología de los habitantes de los distintos planetas del sistema solar, dada su cercanía al Sol y la información que tiene sobre la composición de la atmósfera de estos planetas, especula sobre cómo sería su cuerpo, ¿no? Cómo los habitantes de Venus están más saturados de impresiones sensibles y son más volátiles, incandescentes, ¿no? En Júpiter son seres que están más lejos del Sol, entonces tienen más oportunidades de reflexionar porque no están atosigados por estas mismas impresiones sensibles y tal, ¿no? Entonces eso es como lo que está en los dos ensayos del libro. Increíble que el autor de La Crítica de la Razón Pura, ¿no? Decidiera puramente hacer este trazado de la civilización y la inteligencia extraterrestres. Los ovnis, como ya lo sabemos obsesiva y masivamente, tienen
hasta libros y manuales de filosofía, ¿no? Está el de Jorge Fernández publicado en Anagrama. ¿Qué puede hacer la narrativa de alienígenas y de ovnis para combatir el mentado y a veces no tan deseado boom de los no vivientes? Ajá. No sé qué podría ser. Yo creo que empatizar con ello, porque no hay realmente un punto de decisión en esta nueva ola, digamos, son revolcadas de lo mismo que se viven en, digamos, de diferentes aproximaciones a lo largo de, pues, no sé, que estamos hablando, 200, 300 años, y que no lo puedo ver como un antídoto a lo que estamos viviendo, sino como una compenetración de lo mismo. Creo que no hay una, digamos, un eje que parta el antes y el después en toda esta corriente que, además, desde mi punto de vista, cada vez nos va a ser más cercana. Yo estoy con Kant. Juan Pablo. Yo creo que es la fuerza que tienen las narrativas apocalípticas que nos cuentan a un gran otro, ¿no? Así como en época de sensación de un planeta que se está yendo al carajo, ¿no? Por una especie de desastre ecológico. Creo que el imaginario ovni ahí es donde tiene como mucha como potencia para contar, sí, como una especie de gran apocalipsis, ¿no? Pensaba en Santo y los marcianos, cuando llegan los extraterrestres y quieren juzgar a la humanidad porque están a punto de darle al carajo, por llevarse al carajo el sistema solar. Sí. Ese imaginario creo que todavía puede ser como rescatado, ¿no? Un relato apocalíptico allí que puede decir mucho sobre las condiciones medioambientales, pensar en esta mirada de un vecino planetario que viene y dice, oigan, están a punto de trastornar el sistema en el que vivimos, ¿no? Como el sistema solar, por ejemplo. Claro, aunque la máxima película de esas, la máxima de todas, es La nave de los monstruos. Que con llega el piporro. Con el piporro, bueno, es increíble. Y Lorena Velázquez, que nunca deja la bolsita. Todo el tiempo va con la bolsita. Llegan los extraterrestres, pero ella no deja la bolsa jamás. Hay que llegar con estilo a otras dimensiones, entonces... No. Y esos brasieres premadonna, maravillosos. El ser apareció en la muy pequeña cocina del apartamento número 7. Medía escasos 15 centímetros más que Julio. Tenía el rostro como hexagonal y del color brillante de la mostaza de los hot dogs. Y gastaba pantalón y camisa rojo brillante con ribetes negros y blancos, como de Little Richard o Elvis Presley. Y botas plateadas fabricadas con alguna aleación desconocida. Además, su tercer ojo no era triangular, como los otros, sino cuadrangular de 7 por 10 centímetros. Y no parecía estar orgánicamente vinculado a su organismo, sino que deambulaba a voluntad, controlado electromagnéticamente, dedujo Julio, flotando alrededor de su cuerpo, nunca a más de 15 centímetros del punto más cercano. En Avenida Álvaro Obregón 73, en plena colonia Roma, vivió el más nacional de nuestros poetas, Ramón López Velarde. Es el autor del que debe ser el poema más leído y declamado en nuestro país, La suave patria. Nacido en Jerez, Zacatecas, en el mismo año que T.S. Eliot, Fernando Pessoa y St. John Peirce, en ese mismo 1888 en que Rubén Darío publicó Azul. Ramón López Velarde, el más nacional de nuestros poetas, es también el más estudiado y, sin embargo, quizás el menos conocido fuera de nuestras fronteras. La suave patria es mucho más que el poema patriótico que se lee en las escuelas. Está lleno de misterios que invitan a todo tipo de investigaciones. La lucha entre anhelos estéticos y religiosos y la sensualidad pagana, el encuentro feroz entre el catolicismo y la pasión que le causaba su musa, Fuensanta, motivaron tal vez al poeta a salir a tomar aire fresco la noche del 19 de junio de 1921. El paseo resultó mortal. López Velarde murió de una bronconeumonía que se complicó con otra enfermedad más social, la sífilis. Aquí,
En esta casa que permanece en pie, en el número 73, López Velarde vivió los 3 últimos años de su vida. Este lugar es hoy la Casa del Poeta, donde en el último piso hay una réplica del dormitorio donde murió. La Casa del Poeta resguarda también las bibliotecas de Efraín Huerta, 5.154 volúmenes, y de Salvador Novo, 6.200 volúmenes. Recorrer la avenida Álvaro Obregón viene a la mente uno de los poemas del autor de grandes títulos como La sangre devota y zozobra. ¿Quién es hoy el poeta mexicano por excelencia? Vivió sin recompensa ni reconocimiento. Por otro lado, logró lo máximo a que puede aspirar un poeta, que es que se le lea y se le sienta. La vida y obra de Ramón López Velarde sin duda merecen una emisión completa de nuestro programa. Por el momento me quedo con el aroma de sus versos, será ese santo olor de la panadería. Y me voy a toda prisa a ver cómo va Rogelio Sosa con la pieza sobre ovnis. A lo mejor le hace falta una voz para la grabación. Estamos en mi estudio. Este es un estudio en donde realizo, digamos, toda la parte creativa musical, ¿no? De mezcla, construcción, generación de sonidos. No es un estudio de grabación, el estudio de grabación está aquí al lado, pero realmente pues es el lugar donde hago mis piezas y hago toda la música y todo mi trabajo, digamos, musical. Y pues bueno, lo que voy a utilizar, digamos, para hacer esta pieza son básicamente 3 elementos, ¿no? Voy a comenzar haciendo una capa, utilizando mi voz, justo como para generar una especie de atmósfera, ¿no? Para hacerlo ahorita voy a utilizar un armonizador, un delay y un resonador. Y es realmente lo que va a dar pie como para generar esta atmósfera que estoy buscando. Ahora voy a incorporar a esta capa que generé anteriormente una de estas frecuencias que mencioné en un principio. Hay una, quizás la más famosa señal, es la señal WOW, es una señal que se grabó en 1977. Hay muchísima información sobre esta señal, de hecho Carl Sagan hizo todo un documental y es fascinante realmente lo que puede llegar a ver como detrás de un puro sonido, todo lo que importaría, digamos, encontrar un sonido organizado en el universo. Entonces vamos a incorporarlo poco a poco. Tengo un dispositivo muy chistoso, un juguetito que le compré a mi hija y que tiene una serie de efectos muy sencillos, pero que de alguna otra forma me parece como lúdico incorporar con la idea de jugar al sonido de los extraterrestres, ¿no? Vamos a ver cómo lo incorporamos. Y el oscilador que justo les mencioné, que es un oscilador análogo, realmente es un dispositivo muy, muy sencillo, en donde simplemente tenemos una onda sinoidal que nos permite, o que me va a permitir, pues, digamos, incorporar un elemento más, digamos, que además pues ya es completamente arcaico a la complejidad de los sintetizadores que tenemos en la actualidad. Y pues bueno, con estos elementos lo que iré haciendo, iremos haciendo una serie de capas que iré grabando, digamos, en mi multitrack y que van a ser básicamente el material de la composición que tendremos al final. Sin saberlo, o siquiera sospecharlo, el detalle más pequeño, cuasi atómico, tiene el poder de transformarlo todo. Rogelio Sosa me ha hecho escuchar el fenómeno ovni con otros oídos, lo cual me lleva a verlo con otros ojos. ¿Qué nos tendrán
de Paradas las Estrellas. Ver es creer, igual que leer es cambiar. Vamos a conocer a nuestro siguiente invitado, astrónomo de profesión, para saber cuál fue el libro que lo sacó de órbita. El libro que cambió mi vida es un libro de ciencia ficción, El fin de la infancia, de Arthur C. Clarke. Y hay varias razones. Una de ellas fue que la leí a los 15 años, alrededor de 1968-1969, que fue precisamente cuando el hombre llegó a la luna. Y la novela, esta novela del fin de la infancia, comienza con una supuesta carrera todavía entre Estados Unidos y la Unión Soviética para ver quién va a llegar. Cuando de pronto llegan una cantidad grande de naves espaciales, de ovnis, sencillamente se posan estas naves justo en el punto crucial de la carrera espacial. Es evidente que tienen un poderío enorme que supera. Entonces se acaba la carrera, se acaba todo. For more than 100 years, the Republic of South Africa had been the center of racial strife. Men of goodwill on both sides had tried to build a bridge, but in vain. Fears and prejudices were too deeply ingrained to permit any cooperation. Successive governments had differed only in the degree of their intolerance. The land was poisoned with the hate and the aftermath of civil war. Yo soy el doctor Juan Echevarría Román, soy investigador del Instituto de Astronomía y mi tema principal es unas binarias interactivas de muy corto periodo, dos estrellitas que están girando una alrededor de la otra en un tiempo muy corto, unas cuantas horas. Entonces se pasa el material una a la otra y pues eso causa mucha energía, mucha transferencia de energía y son objetos muy interesantes. All that happened was that as the sun passed the meridian at Cape Town, it went out. There remained visible merely a pale, purple ghost giving no heat or light. Somehow, out in space, the light of the sun had been polarized by two crossed fields so that no radiation could pass. The area affected was 500 kilometers across and perfectly circular. The demonstration lasted 30 minutes. It was sufficient. The next day, the government of South Africa announced that full civil rights would be restored to the white minority. Resulta que entonces leo esta novela justo en este momento en que empieza la novela, cuando para mi realidad lo que hay es una carrera entre dos potencias por llegar a la luna, ¿no? Y esta carrera pues continúa y yo me quedo con la esperanza de que 40 años después yo ya voy a ver bases lunares y ya llegamos a Marte y todo esto y no hemos llegado a ningún lado, ¿no? Es una cosa que me impresionó mucho y me ha dejado marcado. Débora Holtz, Juan Pablo Anaya. A veces nos parece, creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en esta impresión, que cuando estamos en reunión con otros mexicanos, ya no nos vayamos a otras latitudes, inevitablemente alguien en el cuarto, como seguramente es este caso, ¿no?, ha tenido un encuentro cercano del tercer tipo o ha visto
un objeto esférico en el cielo. Sí. ¿A ustedes les ha pasado algo cercano a un contacto? ¿Y qué apetito morboso hay entre México y la ufología? Sí. ¿Qué pasa particularmente en este país tan apetente de leyendas? No, porque hay historias que además colectividades completas aseguran haber visto. Por ejemplo, hay uno que llegó al Politécnico, que dices, bueno, es increíble, ovni en el Politécnico, donde 200 personas, 200 chavos dicen, lo vimos bajar y ahí estaba, y fue además muy educado el ovni, bajó en la cancha de fútbol, ¿no? Y tenemos fenómenos desde Yucatán hasta Chihuahua, por todos lados ha sido narrado esto. Yo en lo particular no conozco a tanta gente que haya tenido experiencias de avistamientos, ni que hayan sido abducidos. En muchas otras maneras sí, pero digamos por ovnis no. Al único que sí conocí cuando estuve haciendo esto, que fue una de las historias que más circularon en alguna época, fue la de José Álvarez. ¿Te acuerdas de José Álvarez de Rock 101? Sí. Que en Tepoztlán, una noche tenía, me parece, un hijo recién nacido, estaba con su esposa, con las ventanas abiertas, en una de estas casas fabulosas que daban a la montaña, y de repente llegó un platillo volador que se le estacionó frente a la ventana, pero como hora y media. Y como entonces el Teposteco es un lugar dramático para ese tipo de experiencias. Tiempo de ir por la cámara, de grabar, de decirle a la esposa, escóndete, llévate al niño, o sea, todo el drama. Pero no me lleves a mí. Claro. Todo el drama que acompaña pues a un avistamiento de este tipo, ¿no? Juan Pablo. Yo creo que hay tanto un deseo de ser excepcional y decir yo viví el rapto, como una especie de alucinación colectiva, ¿no? Que a mí lo que más me interesa es la alucinación colectiva. Yo estuve dando, por ejemplo, tengo un pariente que se puede llevar entera la fiesta familiar haciendo demostraciones de las fotos que ha tomado de todas las siluetas alienígenas en San Juan, en San Juan, Teotihuacán, ¿no? Y hay... Estuve dando un taller para escribir crónicas de avistamientos ovnis y, por ejemplo, San Luis Potosí era un lugar donde había una camada fuerte de observadores y de todo tipo de generaciones, ¿no? Desde bolas de fuego en el cielo, muy en la tradición del libro de Ezequiel, hasta, pues sí, los movimientos anómalos de lo que parecía ser una nave. ¿Y por qué es tan seductor? Yo creo que hay una especie de reencantamiento de los cielos, ¿no? Como que vuelves a encontrarte con la fantasía allí, pero pues una fantasía futurista que creo que vuelve un poco más emocionante la vida cotidiana. ¿Por qué pensamos que el fenómeno ovni es más adecuado para el cine, por ejemplo, que para la literatura? Como no soy tan lectora de ciencia ficción, ¿no? Para mí la ciencia ficción es el periódico diario. No recuerdo haber leído algo de ovnis. Ahora, lo que sí puedo recordar haber leído es, por ejemplo, a Pedro Ferriz, Los ovnis y yo, ¿no? A Jaime Maussan, o sea, porque son relatos maravillosos. O sea, como te decía hace rato, en el propio relato de quien vio el objeto volador hay una narrativa fantástica. Y que me encanta lo que dices de este taller, de tratar de expresar, ese fue uno de los problemas con este libro, que cómo conservas esa frescura de la narración sin volverla con el grillete de lo necesariamente literario en estos casos, ¿no? Pero que son más crónicas que, obviamente, que literatura. Estaba pensando que justo en dos crónicas, ¿no? Una que se llama 4 historias extraterrestres de Gerardo Lammers. Una crónica donde pone un anuncio en algún periódico para pagar por historias de encuentros del tercer tipo o avistamientos. Y lo que se ve es todo un matiz, ¿no? Desde un montón de gente en condiciones de precariedad, pensando que han encontrado un nuevo Jaime Maussan al cual les pueden vender sus historias, hasta la historia de una doctora que trabaja en el centro médico, que sí tiene, pues, supuestamente, según lo narra, encuentro o contacto con seres de otro planeta, pero que sobre todo le dictan un tipo de forma de escritura y escribe una escritura anómala. Claro. Entonces, en la crónica, curiosamente en México hay algo bien interesante en relación al fenómeno ovni. Y luego está el texto de Fernanda Melchor, Luces en el cielo, que también se llama en su libro Aquí no es Miami, El ovni, la playa y el muerto,
Donde también se ve cómo el imaginario ovni se traslapa con lo que después va a ser el imaginario narco, ¿no? Porque los ovnis que ella narra en Veracruz resultan ser las avionetas bajando la cocaína en el puerto, ahí coludidas con la policía local y tal, ¿no? Pero pensaba que sí, que en la crónica en México el imaginario ovni ha dado cosas interesantes, ¿no? Pues Débora Holtz, Juan Pablo Anaya, muchas gracias por desempolvarnos de estrellas. Gracias por abducirnos. Sí, no, gracias. Seguimos en espera del contacto. Esto ocurrió en junio. Y la pobre mujer empezó a gritar que veía cosas en el aire, cosas que no podía describir. Nahum no la envió al manicomio del condado, sino que dejó que vagabundeara por la casa mientras fuera inofensiva para sí misma y para los demás. Nahum decidió encerrarla en el ático. En julio, la señora Gardner dejó de hablar y empezó a arrastrarse a 4 patas. Y antes de terminar el mes, Nahum se dio cuenta de que su esposa era ligeramente luminosa en la oscuridad, tal como ocurría con la vegetación de los alrededores de la casa. Además de cultivar la poesía, el ensayo y la literatura epistolar, el escritor norteamericano H.P. Lovecraft es un maestro del horror cósmico. El título del relato fantástico El color que cayó del cielo hace referencia a una entidad venida del espacio cuya gama no corresponde a ninguna de las del espectro conocido por los humanos. Stanley Kubrick se dio cuenta de muchas cosas. Es sin duda uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. Además de una obra maestra como La Naranja Mecánica, Kubrick dirigió también 2001, Odisea del Espacio, una cinta de culto y una de las mejores dentro de su género jamás filmadas. El guión lo escribió junto con el gran escritor Arthur C. Clarke, basándose en un cuento de Clarke titulado El Centinela. La historia versa sobre un extraño monolito hallado en la superficie de la Luna que Clarke dibujó de niño con ayuda de un telescopio casero. Curiosamente, los delfines conocían desde tiempo atrás la inminente destrucción del planeta Tierra y realizaron muchos intentos para advertir del peligro a la humanidad, pero la mayoría de sus comunicaciones fueron mal interpretadas, considerándose como entretenidas tentativas de jugar al balón o de silbar para que les dieran golosinas. Así que finalmente desistieron y dejaron que la Tierra se las arreglara por sí sola poco antes de la llegada de los bogones. El último mensaje de los delfines fue interpretado como un intento sorprendente y complicado de realizar un doble salto mortal hacia atrás, pasando a través de un aro mientras silbaban el himno nacional de los Estados Unidos. Pero, en realidad, el mensaje era el siguiente: hasta luego y gracias por los pescados. Concebir vida fuera de la Tierra ha pasado de ser una simple y llana elucubración a una auténtica necesidad. La compañía Tesla planea ya los primeros viajes a la Luna para civiles y los principales proyectos científicos a nivel mundial están concentrados en hacer que la raza humana se vuelva extraterrestre. Parece que no está lejano el día en que saldremos de la Tierra en busca de nuevos horizontes donde continuar nuestra civilización. ¿Nos convertiremos nosotros en alienígenas invasores?
Por fin llegó el momento de escuchar nuestra pieza sonora no identificada. No tengo duda de que Rogelio Sosa superará todas nuestras expectativas. Aquí y en todos lados, el talento se nutre de infinitas variantes y Sosa es un artista que sabe grabar, mezclar y reinventar todas ellas. Pues aquí está la pieza ya terminada. Es una pieza que está compuesta por 12 capas que tienen mi voz procesada, tienen la señal WOW que había mencionado anteriormente y una serie de elementos extras que tienen la intención pues justamente de hacernos fantasear con este tipo de universos que podrían estar existiendo. Vamos a escucharla. Esta es la pieza WOW. Como última recomendación, llega hasta nosotros Los ovnis de oro, de Ernesto Cardenal. Pero no piensen, por el título, que el poeta nicaragüense, nacido en 1925, escribió una serie de poemas sobre avistamientos. No. Poeta, traductor, escultor y teólogo, Cardenal es un caso extraño, pues a pesar de ser un poeta religioso, es, sobre todo, y más que nada, un poeta del amor. Son indispensables sus maravillosos epigramas a Claudia, basados en Catulo. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, dice el poeta. Entre su vasta bibliografía, hablamos hoy de Los ovnis de oro, poemario de 1969, donde Cardenal rinde un homenaje a los indios americanos. Con motivo de los 500 años de la conquista o el encuentro entre dos mundos, Cardenal reeditó en 1992 una versión aumentada de esa primera celebración. Estos poemas hablan sobre la historia de los indios de América, de sus historias místicas, religiosas y rebeldes. Dueño de una lírica impetuosa, completamente suya, Cardenal reinterpreta los entrecruzamientos que se dan entre el mito y la historia. Quizá, después de todo, no hay un solo pueblo que nos vigila. Los pueblos indígenas, en su inmensa y rica variedad, nos aportan historias que no podemos dejar de leer. Hasta la próxima
y, como diría el señor Spock, que tengan una vida larga y próspera. Esto fue Punto Doc, donde procesamos textos para sus sentidos.